Buenos días, profesora, apreciados compañeros y compañeras. Mi nombre es Víctor Arnaldo Rojas y soy estudiante de Derecho de la UNIDA. A continuación, paso a hablar sobre la historia del derecho, noción y divisiones. Noción de la historia del derecho. La historia del derecho se encarga de analizar la evolución del fenómeno jurídico a través de las distintas etapas de la vida humana. No se queda solo con la ley actual, investiga cómo nació, cómo fue transformándose y cómo algunas instituciones jurídicas desaparecieron o cayeron en desuso. Su propósito se basa en tres ejes principales. Primero, establecer el origen, o sea, de dónde salió esa norma o institución. Segundo, la transformación es cómo fue cambiando con el tiempo según la sociedad. Y tercer eje, la caducidad, por qué se dejó de aplicar. Sin la historia del derecho seríamos como personas que usan herramientas sin saber para qué fueron inventadas. Nos da el porqué detrás de cada ley. Las divisiones. La historia se divide en dos criterios principales. Según el ámbito que comprende, primer criterio, tenemos dos tipos. La historia universal del derecho. Esta estudia la formación y desarrollo de los sistemas jurídicos de todos los países. Es como hacer un mapa mundi. Vemos cómo nació el derecho en Roma, en Grecia, en Egipto y comparamos. Es súper amplio. Segundo tipo, la historia particular del derecho. Esta se enfoca en un solo pueblo o un país determinado. Por ejemplo, cuando estudiamos cómo evolucionó el derecho en Paraguay desde la época, desde la época colonial hasta el Código Civil paraguayo vigente de 1987. B. Según el método clásico. El método clásico divide la historia del derecho en dos partes, que se complementan. La historia externa del derecho se dedica a estudiar las fuentes del derecho. ¿Y qué son las fuentes? Son el origen formal de las normas. Hablamos de la Constitución, las leyes, los decretos, las costumbres, la jurisprudencia. La historia externa nos pregunta quién creó esta ley, en qué año y en qué contexto político. La historia interna del derecho está dado que ya sabemos la fuente, trata del desenvolvimiento de las instituciones jurídicas. O sea, analiza el contenido, por ejemplo, cómo era el concepto de propiedad en Roma y cómo es hoy en la actualidad. Cómo cambió el matrimonio de ser religioso a ser civil. Estudia la evolución interna de las ideas. La historia externa e interna se complementan recíprocamente. No se puede entender bien una institución jurídica si solo se ve la ley, pero no se ve cómo se aplicaba. Y también entender la aplicación sin saber que la ley la creó. Para concluir, la historia del derecho nos enseña que nada en el derecho es casualidad. Todo lo que tenemos hoy es el resultado de siglos de cambios, luchas y adaptaciones sociales. Conocer su origen y evolución nos hace mejores profesionales, porque entendemos el espíritu de la ley, no solo la letra. Muchas gracias por su atención.